Muy buenos días a este noticiero llamado Comunidad de la Tinta. En el día de hoy comunicaremos e informaremos, también discutiremos acerca de unos grandes autores latinoamericanos y centroamericanos que hicieron que el habla hispana fuera uno de los mejores idiomas para contemplar el arte de escribir. Uno de ellos es Guillermo Cabrera Infante, cubano, de procedencia cubana, es un hombre muy importante en nuestra habla hispana. El otro es Ernesto Sábato, argentino, nació en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, en el día de hoy iniciaremos con Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 en la provincia de Rojas de la Plata. Su padre, Francesco Sábato, y su madre, Francisca Gioviniquis, son comunitarios de la inmigración italiana de la comunidad del origen ásbato. Bueno, Ernesto Sábato inició en el Colegio Nacional de La Plata con ayuda de su amigo Pedro Enríquez Ureña, quien lo llevó en un criterio muy alto, gracias a su intérprete abierto hacia la literatura. Era muy expresivo, él tuvo varios doctorados. De allí fue uno de los líderes y secretarios general de la Federación Juvenil Comunista. Y en ese curso sobre la máxima comunidad comunista Richer, estudió a los 17 años, lo cual abundó a sus padres a vivir en La Plata. En 1911, sus padres decidieron, homologarlo y no darle un prestigio a él gracias a su inteligencia. Ernesto Sábato fue considerado uno de los segundos, se puede decir segundos, literarios y no poetas más grandes de Argentina, gracias a su premio comunista. Él ayudaba mucho a la comunidad juvenil, no le gustaba que se aprovecharan de ellos. Tuvo unas grandes obras literarias. En sus años como investigador, Ernesto Sábato tuvo un doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de La Plata, con el apoyo de Bernard Howe, lo cual lo hizo un grande escritor. El 25 de mayo de 1938 tuvo su primer hijo en París, Jorge Federico. De aquí sacó su primera obra, que se llamaba Surrealista, y la obra de Óscar Domínguez, Benjamín. Ernesto Sábato tuvo unas obras o novelas muy privilegiadas, entre ellas estuvo la primera más catalogada, que fue en 1948, El Túnel. Ya de aquí a unos tiempos, en 1961, sacó Sobre Héroes y Tumbas. En 1964 sacó Abandón del Exterminador. Tuvo unos ensayos que fueron, el primero en 1945, Uno y el Universo. En 1951, Hombres y el en Garajes. 1952, Heterodoxia. 1956, El otro rostro del peronismo. En 1956, El caso de Sábato. En 1963, El escritor y sus fantasmas. En 1963, Tango, discusión y clave. También tuvo unas antologías. En 1967 escribió que es el existencialismo. En 1967, El pensamiento nacional y la inclinación popular progresiva. En 1969, Itinerario. Bueno, este es uno de los mayores autores de la lengua español, de la lengua hispana, considerando también que Ernesto Sábato hizo una de las obras más importantes en Latinoamérica, que es El Túnel. Gran venta actualmente, pues ha sido una de las obras más vendidas en Latinoamérica y en el mundo, debido a que su obra literaria no solo se quedó en lo que llamamos el habla hispana, sino que también fue traducida a diferentes idiomas, y es muy importante para todos los latinoamericanos esta novela. Este relato es tan importante por su significado
y por el mensaje que nos da. Entonces, hemos concluido con Ernesto Sábato, uno de los grandes de la literatura hispana, argentino. Creo que ya hemos concluido acerca de su biografía y bibliografía. Continuamos con Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante nació el 22 de abril de 1929 en Jibara, entonces en la provincia de Oriente, hoy en día Holguín. Era el hijo mayor del periodista Guillermo Cabrera y de Zoila Infante, ambos militantes comunistas y fundadores de la organización de Partido Jibara, razón por la cual arrestados con Cabrera Infante. Quizás entonces a los 7 años de edad pasaría varios meses en prisión. De origen canario, sus antepasados eran La Palma. En 1941 se trasladó con su familia a La Habana. A los 19 años escribió producto de una apuesta, una parodia del señor presidente Miguel Ángel Asturias, que llevó a Bohemia. Para su asombro, la revista publicó en 1949 y según Cabrera Infante, lo que ocurrió entonces cambió su vida definitivamente. Inició sus estudios de medicina que dejó para pasar periodismo en 1950, pues ya empezaba a descubrir sus aficiones por la literatura y el cine. Serían las pasiones de las que dedicaría su vida. En 1952, las censores del régimen de Bastida encontraban a Cabrera culpable de incorporar las obscenidades en cuentos que había escrito este año. Como castigo se le prohibió publicar en su nombre, asunto que fue resuelto mediante el uso del seudónimo G. Caín, una contracción de sus apellidos. En 1954 se convirtió en crítico cinematográfico de la revista Carteles. Se casó con Marta Calvo en 1964. En 1953, ella, con 2 hijas, Ana en 1954 y Carola en 1958. Sin embargo, 5 años más tarde conoció a la actriz cubana Miriam Gómez, con la que se casó el 9 de diciembre de 1961. Tras divorcio con su primera mujer, Miriam Gómez será la compañera de Guillermo Cabrera Infante durante toda su vida. Tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959, Guillermo Cabrera se volvió uno de los escritores de la Revolución, quien apoyando la Revolución cubana fue nombrado director del Consejo Nacional de Cultura, ejecutivo del Instituto de Cine y subdirector del diario Revolución, actual Granma, encargándose del suplemento literario Lunes de Revolución, en el que pretendía llevar a cabo los sueños de libertad. Sin embargo, en 1961 por Castro estalló la polémica de las páginas del Lunes de Revolución, hasta que el Supremo fue suprimido este año. En su discurso el 30 de 1961, Palabras intelectuales de Fidel Castro pronunció su célebre frase: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Es el comienzo del exilio de Cabrera Infante. En 1962, Cabrera Infante fue enviado a Bruselas como agregado cultural en la embajada cubana. Durante su estancia en Bélgica escribió un oficio en el siglo XX. 1963, allí vivirá la segunda esposa Miriam Gómez hasta 1965. Cuando vio la repentina muerte de su madre, vuelve a la isla en Cuba. Fue retenido por el servicio de contrainteligencia durante 4 meses, hasta que finalmente pudo salir al exilio. En 1968 publicó en la ciudad su primera novela de repercusión, Tres tristes tigres, como él la llamaba, que originalmente se denominó Ella cantaba boleros. Se trataba de una versión notablemente retocada de su anterior trabajo Vista del amanecer en el trópico, premio Biblioteca Breve en 1964 del Sex Barrett. Se caracterizó por su ingenioso lenguaje, introduciendo coloquialismos cubanos y constantes guiños y referencias a otras literarias. En 1958 en Cuba le fue tildado de contrarrevolucionista y Cabrera expulsado de la Unión de Escritores y Artistas, calificado de traidor. Al principio de 1970 se instaló en Hollywood para dedicarse al mundo del cine como guionista. Ganó el premio Cervantes en 1997 y en 2003, el internacional de la Fundación Cristóbal Garrón en la categoría de letras. De salud delicada en sus últimos años, fue ingresado al Chelsea y en Westminster Hospital de Londres debido a su fractura de cadera. Allí contrajo una septicemia de la que falleció el 21 de febrero de 2005. La noticia de su muerte no fue recogida en Cuba. Su estilo se caracterizaba por sus continuos retrocuantes, paranomasias, agudezas, uso de la hiperbalón, traslaciones idiomáticas con la que intenta imitar el ritmo sincopado del jazz, para el dominio de los registros coloquiales de la lengua cubana, para un espléndido sentido del humor y por una gran cultura, manifiesta en abundante intelectualidad de la que sus textos. En virtud de sus atributos, el crítico Enciso
Mario Santi llegó a declarar que Cabrera Infante encarnaba como ningún otro escritor el estilo literario de la pasión, de un autómata delito para la lucha. Entre ellos escribió unas grandes obras. Sus obras más influyentes fueron Tres Tristes Tigres la edición Seix Barral en Barcelona en 1965. Con ello tuvo una nueva versión en 1967 y La Habana para un infante difunto Seix Barral, también la misma editorial, Barcelona en 1979. Tuvo grandes cuentos y prosas cortas, así La Paz como la Guerra, Vista del amanecer en el trópico, Dedito para bailar en Cachaca. Todo está hecho por espejos, cuentos casi completos, de los cuales pues tuvo grandes reconocimientos. Un importante cubano, aunque pues sin embargo fue gran admirado por la Revolución Cubana, tuvo grandes problemas con ella. Finalmente, en el 2013, sin importar su muerte fue aceptado en Cuba, publicando sus libros y sus poemas. Con la Revolución Cubana, esto llevó a que Guillermo Cabrera consiguiera uno de los más importantes títulos como gran escritor cubano, también como gran escritor latinoamericano, como gran escritor de la obra hispana y como gran representante de las obras literarias. De ellos depende mucho de lo que hoy conocemos como cultura y literatura hispana. Muchas gracias.